Noticias, columnas, opinión, todo lo que necesitas saber sobre Israel está en Comunidades Plus. Buenos días a todos, les habla Natalio Steiner, director de Comunidades Plus. Como todos los viernes, esta columna editorial y de opinión. Israel se encuentra en un incierto cruce de caminos y las decisiones las que tiene que enfrentar en el mismo tiempo son todas complejas y bastante dramáticas. Esas decisiones, certeras o no, van a influenciar de forma directa sobre el futuro de la guerra en Gaza, la situación con Hezbollah y hasta quizás el destino de la sociedad israelí en los próximos años. Hay por lo menos 7 temas que deberán resolverse definitivamente a corto plazo. El primero es el doloroso tema de los cautivos en manos del Hamas islámico y la posibilidad que se pueda o no encontrar una solución negociada ante las constantes idas y vueltas de la organización criminal. Es un tema urticante, desgarrador y que quiebra a la sociedad israelí y erosiona a un gobierno muy hackeado. Israel culpa, y con razón, a la organización terrorista por las condiciones inalcanzables que pone para llegar a algún tipo de acuerdo y que evidentemente el propio mediador, los Estados Unidos, dice que hay que elastizarse aún más frente al chantaje terrorista, aunque admite el chantaje terrorista. Una posibilidad desperdiciada en el tema de los rehenes no será disculpada por gran parte de la sociedad israelí. Israel perdió a los cautivos el 7 del 10 por las negligencias en materia de seguridad y debe hacer todos los esfuerzos posibles para que no se pierdan los cautivos ahora en forma definitiva. El segundo tema tiene que ver con Gaza y en especial con la zona de Rafah en el límite con Egipto. Este tema está vinculado al anterior. Si se logra un acuerdo con los cautivos, vendrá acompañado de una tregua de cerca de 6 semanas, que es lo que pide el Hamas islámico, y pareciera haber cierto consenso en eso. Es decir, el mes de Ramadán podría haber tranquilidad en la franja de Gaza. Si no sucede esto, Israel deberá definir de una vez por todas, cuándo y cómo actuar en Rafah. A su vez, Rafah nos arrastra a otras 2 condiciones. El primero es cómo movilizar en una guerra a 1.400.000 palestinos que están viviendo básicamente en la zona y a terroristas que se van a infiltrar en ese grupo cuando haya que movilizarlos. Y el segundo es el cuidado extremo de las relaciones diplomáticas con Egipto y de las relaciones hasta militares con Egipto, dado que una invasión israelí a Rafah podría provocar una luz de palestinos que quieran fugar a Egipto y evidentemente dañar las relaciones entre ambos países. El tercer tema también está vinculado a los otros 2 que hemos hecho referencia, pero requiere un tratamiento distinto. Es el mentado tema de la ayuda humanitaria, un tema grave. Y de hecho, el grave incidente de hace unas semanas atrás, no del todo esclarecido, donde murieron 100 palestinos que abordaron y atacaron camiones de ayuda humanitaria, generó muchas más complicaciones para Israel y beneficios para el Hamas islámico en su imagen internacional. La muerte de estos 100 civiles que querían saquear los camiones llevó a una crítica internacional injusta contra Israel y la exigencia de ampliar los esfuerzos humanitarios hasta límites que Israel no puede cumplimentar. El sobrevuelo de Gaza, inicialmente por aviones norteamericanos que arrojaron ayuda humanitaria y ahora es algo de lo más natural, el primero de los vuelos no fue consensuado con Israel. Y esto marca una relación con Estados Unidos bastante complicada y compleja, de relaciones entre Washington y Jerusalén, que podría significar presiones para un cese del fuego inconveniente para Israel, dado que no estaría acompañado de una derrota clara y contundente del Hamas islámico. El cuarto punto es el futuro de la Franja de Gaza, es decir, el llamado día después. La crisis general del territorio muestra la necesidad de encontrar un factor amigable para administrar civilmente la franja luego de desplazar al Hamas islámico. Israel deberá decidir si acepta o no el seductor paquete general de Estados Unidos, es decir, Autoridad Nacional Palestina en Gaza, Judea y Samaria
como Estado palestino independiente, incluido a cambio de un acuerdo de paz absoluto con Arabia Saudita y la normalización de relaciones con otros países árabes que se sumarían a Arabia Saudita, o postergar el tema, al precio de una crisis internacional y un mayor aislamiento del Estado de Israel. Y esto teniendo en cuenta que la mayor parte de los ciudadanos israelíes no están de acuerdo hoy en día con un Estado palestino, ni en Judea Samaria, ni en la Franja de Gaza, y mucho menos lo están después de la masacre del 7 de octubre. Esto sería un premio innecesario, injusto para el terrorismo palestino. El quinto punto tiene que ver con el norte del país, con el Hezbolá, un problema muy serio. El combate contra la organización criminal terrorista pro-iraní tiene momentos de expansión y freno. Sin un acuerdo de partes, puede virar a una guerra en escala mayor. El choque contra el Hezbolá, por el momento, carece de legitimidad y comprensión internacional para Israel. Este frente se complica por los cerca de 70.000 refugiados judíos israelíes que preventivamente fueron sacados por el ejército de sus hogares para no ser blanco de los misiles interminables de la organización criminal. El sexto tema tiene vigencia en los próximos días, ya en 2 días más, con el comienzo del Ramadán. Y en este punto el monte del templo en Jerusalén y la propia ciudad de Jerusalén en general tienen un potencial pirotécnico, incendiario, que el Hamás quiere aprovechar y quiere detonar para obtener un respiro al acoso incesante de Israel contra el Hamás en la Franja de Gaza. El Hamás, y si no a la cabeza, quieren involucrar a árabes israelíes y a los palestinos que viven en los territorios de Judea y Samaria en un frente común para hacer estallar Jerusalén y el monte del templo y aliviar la situación del Hamás en la Franja de Gaza. Esto Israel está tomando medidas y está buscando algún tipo de paliativos. Por último, el séptimo tema tiene que ver con un tema interno de Israel, que es el reclutamiento de los sectores religiosos más ortodoxos. El reclutamiento militar me refiero. El gobierno ya no puede desentenderse de esto. Hay que aprobar una ley a corto plazo para distribuir el peso del servicio militar en toda la sociedad. No hacerlo puede terminar de fisurar una sociedad por un tema que nació hace 75 años atrás, con el Estado de Israel. El reclutamiento ortodoxo, ultraortodoxo, es más evidente, pero afecta al 21% de los árabes de la sociedad, que tampoco cumplen con el servicio militar ni ningún servicio nacional, al igual que muchos civiles laicos que buscan excepciones para ir al servicio militar. El ejército necesita imperiosamente en este momento el reclutamiento de por lo menos 33.000 soldados más para hacer frente a los distintos frentes, valga la redundancia, que se le presentan desde el 7 de octubre. Y eso, o pedir esta exigencia de un servicio militar ortodoxo, o el reclutamiento ortodoxo, no me transforma a mí, ni transforma a muchísima gente en antiortodoxo, ni lo transforma en antirreligioso, de ninguna manera. Valoro muchísimo el estudio de la Torá, soy un judío observante, así que mal podría estar ensañado o enquistado como algunos otros grupos quieren aprovecharlo, que por supuesto lo están. No soy enemigo de la religión judía, muy por el contrario. Si no se encuentra un proyecto de ley consensuado en este plazo, en este plazo, a corto tiempo, es un riesgo muy severo de conflictividad en la sociedad israelí. Nunca en su historia, para terminar, el Estado de Israel se le han presentado tantos dilemas existenciales en conjunto. Pero nos guste o no, hay que enfrentarlos. Muchas gracias, Shabbat Shalom para todos y nos estaremos reencontrando. Noticias, columnas, opinión, todo lo que necesitas saber sobre Israel está en Comunidades Plus.